¿Podés ¿Se ve compartir? la pantalla? Ahí estás bien, se ve bien, súper. Bueno, Vamos a empezar entonces la charla sobre producción responsable. Bienvenidos a todos los que están. Cualquier pregunta que tengan la pueden dejar en el chat o a lo último vamos a ver de hablar entre todos. Cuando quieras, Diego. bueno, dale. Bueno, ¿cómo están chicos? ¿Todo bien? Eh, Cuando alguien quiera hacer una pregunta, no sé cómo, pero me la hacen, yo corto un toque. Yo voy a hacer una pequeña presentación de PowerPoint, digamos, con algunas cositas que le quise dar una especie de orden, porque si no nos podemos ir por las ramas mucho con estos temas, ¿viste? Esto fue más o menos lo que puse como puntos que quiero tocar. Primero, caracterización del Chaco, porque por ahí hay muchos que piensan que el Chaco es como muy homogéneo y en realidad es súper heterogéneo, tiene una variabilidad de un montón de cosas. La diferencia entre la producción hace unos años atrás, en los 80 por ejemplo, y en principios de los 90, y más para atrás todavía, con respecto a lo que pasó allá por el 96, 97, que ahora voy a mostrar un gráfico, un poco caracterizar lo que es la producción actual, los impactos que tiene, qué significa nueva frontera agropecuaria, o al menos mostrarles un poquito qué es lo que pasó, qué son los fitosanitarios, el glifosato y, bueno, otros impactos ambientales, los nuevos paradigmas y nuevos actores que van copando todo lo que es la producción agropecuaria en el Chaco, porque hubo un cambio importante, y una pequeña explicación sobre lo que es un cambio de uso del suelo. Después, la próxima charla, creo la semana que viene, vamos con lo que es actividad forestal y la importancia de la actividad forestal en la provincia. Primero esto, así rápido. El Chaco hoy tiene aproximadamente 1.200.000 habitantes, el 50% vive allá en el Gran Resistencia. Tiene una superficie casi de 10 millones de hectáreas. La superficie de bosque cubre casi la mitad de la provincia y representa aproximadamente el 16% del total de bosques del país. En cuanto a agricultura, en el Chaco se hacen hoy aproximadamente 1.780.000 hectáreas, que representa casi el 4% del país, que no es mucho, aunque parece que fuera mucho. Eh, bueno, el Chaco, el Producto Bruto Geográfico del Chaco es el 1,1% del total país, y dentro de lo que es, desglosando lo que es ese 1,1%, el 13,3% corresponde a todo lo que sea actividad agropecuaria y forestal también, que le ponen silvícola. No sé por qué, pero hay una partición ahí que en la charla que viene le voy a tener bien claro el número, porque no sé por qué se mide actividad forestal junto con todo lo que es agrícola y pecuario, todo lo que es ganadero. Está muy mal, se tendría que desglosar en los tres, pero bueno. Eso es una de las cosas que no puedo entender por qué se hace así y se lo viene haciendo históricamente. En lo que es ocupación formal de la actividad agropecuaria del Chaco es el 10%. Y es alto con respecto, comparando con el total país, en donde la actividad agropecuaria en el total del país solamente representa el 5,5%. O sea que el Chaco tiene un gran componente de mano de obra en todo lo que es actividad agropecuaria. En cuanto a ganadería, tenemos 2.600.000 cabezas entre todas las categorías que hay, y la superficie ganadera es de aproximadamente 2.800.000 hectáreas. Bien usada, mal usada, no importa. Más o menos el promedio da que tenés casi un animal por hectárea, es la carga normal que se podría esperar, digamos, en una subdesarrollada en ganadería como la nuestra. Después paso un poquito a mostrarle una serie de mapas, así rápido, como una primera gran división de lo que es la provincia del Chaco. Podemos dividirla en tres: Chaco Occidental, Chaco Central y Chaco Oriental.
totalmente diferentes en componente de producción, en vegetación, en clima incluso, y esas líneas que dividen las zonas generalmente son las isoietas, que son líneas que unen igual punto con precipitación, digamos. Son líneas imaginarias que se utilizan en climatología, que son estas, ¿ven? Ahí está. Esas son líneas de isoietas, para que ustedes se den una idea, contra Salta, allá en lo que es en el pico del Chaco, mal dicho, pero bueno, lo conocemos así, la zona de Tacopozo y todo eso, que limita con Salta, tenés una precipitación media anual de 700 milímetros y en resistencia 1300. O sea que hay una variabilidad muy importante, son 600 milímetros de diferencia, es un montón. Y esto tampoco es así, digamos, una regla. Es decir, estos son las medias anuales tomadas, fíjense la serie histórica es de muchos años, son 50 años, 51, y tenemos años así, como estos, con estas anomalías, o sea que llueve posiblemente igual en la zona de Pampa del Infierno o Río Muerto, que en Resistencia, y por ahí hay lugares, esto es un año hidrológico de 2006-2007. Puede pasar esto. También puede pasar lo contrario. Puede darse mucha sequía. Estos son acumuladas, precipitaciones acumuladas de septiembre del 2002 hasta agosto del 2009. Esta es una serie un poco más larga, pero fíjense que esos años fueron los peores para la provincia del Chaco en cuanto a agricultura, digamos. O sea, se perdieron muchas cosechas en ese periodo. Esto es más o menos caracterización climática, temperatura media del aire. Más o menos la media anual se encuentra en 22, 23 grados. No sé si es tan importante esto, no les quiero meter muchos datos, pero el grafiquito de las agrometeorológicas, cuáles son los meses con más probabilidades, la dirección predominante de los vientos, y el balance hídrico que te dice cuándo la precipitación supera la evapotranspiración, que la evapotranspiración es un dato que se utiliza para saber el balance hidrológico, si hay sobrante de agua o no para las plantas, digamos. Después tenés morfometría, es un mapa que quiero mostrarles acá para que sepan la diferencia de altura que hay. En la partecita gris, bien al oeste del Chaco, tenemos 300 metros sobre el nivel del mar, y en la zona de Resistencia tenés 30 metros sobre el nivel del mar. Es decir, hay una cierta pendiente en la provincia de Chaco, que si bien no es muy marcada, puede generar erosión tranquilamente. Escucho como un ruido, no sé por ahí qué será. ¿Y yo? Sí, ¿Ustedes escuchan bien todo? ahí está. ¿Escuchan bien todos? Sí, súper está. Re bien se escucha. Sí. Bueno. Sigo. Formaciones fitogeográficas. Esto es otro mapa que, bueno, es un investigador de INTA que hace mucho lo hizo, en 1968, pero fíjense, esta es diversificación en cuanto a formaciones vegetales. Digamos, Chaco leñoso, parque sabana seca, estero y cañada, toda la parte del este del Chaco, y bueno, una pequeña parte de los ojos submeridionales y todo lo que es la zona de Gancedo, pastizales y sabanas. Pero fíjense algo importante. La zona 2 dice parques y sabanas secas. Después vamos a hablar un poco sobre eso. Porque gran parte de lo que es la zona 2, sobre todo el norte, digamos, imagínense la ruta 16 cruzando de sudeste a noroeste, y dividiendo dos zonas grandes. Para el norte tendrías el impenetrable. Y sin embargo, este estudio de Morelos de 1968, que lo hizo en base a datos históricos de precipitación y con la poca información que había en esa época, y solo vuelos, en algunas partes vuelos, por ahí había zonas donde ni siquiera se habían transitado. La zona 2 de parques y sabanas secas es muy importante, y hoy está mucha de esa área, una gran parte de esa área, tiene
tiene bosques, digamos, como formación principal, que ahora les quiero explicar un poquito por qué y qué es lo que pasó ahí años anteriores. Nada, esto, regiones fisiográficas, esto para que vean la variabilidad que tiene la provincia del Chaco. Fíjense, estos son suelos, taxonomía de suelos, es muy variable. Es muy variable el índice de productividad de la provincia del Chaco. Fíjense que la zona, lo que se ve como rojo tiene índice de productividad baja, y lo que está como verde oscuro son las zonas de mejor productividad. Y si ven el redondel que marqué ahí en negro, gran parte de esa zona es lo que se llama la nueva frontera agropecuaria del Chaco. O sea, ocupa gran parte del almirante Brown, del departamento Güemes, Maipú, en donde se produjeron durante los últimos 10 o 15 años la mayor cantidad de desmontes para realizar agricultura. Bueno, sigo. Y bueno, y fíjense la parte que da contra Salta también, que es la segunda en índice de productividad, 30-39, ¿bien? El verde clarito. Esa zona es tomada para en lo que es el ordenamiento territorial de la provincia del Chaco como una zona amarilla, en donde no aconsejan hacer agricultura. Y si vemos una imagen satelital de lo que es Salta, Salta está todo desmontado contra la línea del Chaco, y Chaco tiene todos bosques. Pero bueno, eso es un problema de no se pusieron de acuerdo entre provincias. Bueno, este es un gráfico de cultivos. A ver, no veo, a ver si puedo mover esto. Bueno, ustedes ven ahí al costadito qué es cada línea, qué representa cada color de línea, ¿o no? Porque yo estoy viendo el cuadrito con... Ahí se ve, digamos. ¿Ustedes lo ven bien? Sí. Bueno. Ahí está. Bueno, fíjense una cosa. Más que nada les quiero que le den atención a lo siguiente. La línea blanca, que es algodón. ¿Ven? Esos son campañas abajo, y cantidad de hectáreas en lo que es la vertical, ¿no? Horizontal campañas y cantidad de hectáreas en lo que es la línea horizontal. Entonces, fíjense que cada línea de color representa un cultivo distinto. Fíjense lo que pasó con el algodón, que es la línea blanca. Y bueno, y fíjense lo que pasó con la soja, ¿no? Que es la línea verde esta, que acá para el 98, 97, 98, 99 se dispara, y para los años 2002, 2003, 2004 se pone como principal cultivo en la provincia, y después comienza a bajar, vuelve a crecer un poco el girasol, crece el maíz, que es la línea amarilla que venía baja, pero más o menos la línea del maíz crece junto con la soja, aunque no en la misma cantidad, pero sí en los últimos años, 2014 en adelante, como que se quieren juntar, o no tanto, pero como que hay un balance más parecido entre lo que es maíz y soja. Después les voy a explicar por qué deberíamos sumar lo que es sorgo con maíz, porque son cultivos que rotan con la soja. Y también, bueno, cómo cayó la producción de algodón en la provincia de Chaco, que era uno de los principales cultivos. Chaco es una provincia algodonera por excelencia, digamos. Tiene todas las condiciones para hacerlo. De hecho, es la provincia... Hoy Salta está compitiendo muy grande porque hay dos empresas grandes que están haciendo mucho algodón, pero Chaco fue por mucho tiempo la principal provincia algodonera argentina. Y hoy se está haciendo mucho en Santiago del Estero y mucho en Salta. Pero bueno, fíjense que algo pasó ahí entre el 94 y el 2000, ahí en esos años hubo un cambio gigantesco en lo que es la agricultura de la provincia del Chaco. Esto es un poco los cultivos que se hacían antes, eran los que predominaban en la provincia del Chaco. Algodón, girasol y sorgo. De hecho, la clasificación de casi todas las clasificaciones climáticas antiguas, al Chaco lo dan como provincia algodonera, girasolera y sorguera. O sea,
¿Por qué? Por el gran contenido de sales y por la baja adaptación que tenían otros cultivos a los suelos de nuestra provincia. Estos eran los cultivos que mejor funcionaban con nuestro clima y con nuestros suelos. Y en ese momento no existía lo que eran los organismos genéticamente modificados. Todo lo que era mejoramiento genético se hacía por cruzamiento y se buscaba a través de generación en generación cuáles eran los cultivares que mejor andaban, o se probaban híbridos y se iba buscando a través de ensayos cuáles eran los mejores cultivares de estos 3 cultivos en la zona. Pero a partir de, bueno, y esto es otra cosa, ¿cómo se producían esos cultivos? Todo con labranza convencional, o sea, se roturaba el suelo, era una permanente destrucción de lo que es la fertilidad física del suelo, porque el suelo tiene, si se quiere, 3 clases de fertilidad distintas. Fertilidad química, que es el balance de nutrientes; fertilidad física, que es la estructura del suelo; y la fertilidad microbiológica o biológica, que es los microorganismos que habitan en el suelo, que son muy importantes para el sistema suelo-planta-cultivo. Pero fíjense lo que se hacía hasta los años 94, 93, incluso hoy también se hace, pero en muy baja, digamos, muy baja escala, y son muy pocos los productores que aún siguen utilizando este tipo de producción, que es convencional, o sea, todo lo contrario a siembra directa. Sepan varias manos de rastra de disco, arado de reja y vertedera, rastrillos, un montón de maquinarias que lo que hacían era lo que hacemos nosotros cuando queremos plantar algo en una maceta, que a la tierra la trituramos toda como si eso fuera algo bueno, y en realidad estamos deshaciendo una estructura que al suelo le llevó miles de años formar. Y pasan problemas como erosión eólica, erosión hídrica, percolación, escorrentía superficial, que es esta foto, en donde al no haber una estructura buena del suelo, o al mejor dicho, al romper la estructura, se deshacen todo lo que son los macroporos del suelo. Los microporos se saturan rápidamente, y el agua de las lluvias, ¿qué es lo que pasa? Se empieza a perder a los bajos, se satura el suelo, no puede infiltrar más agua, y se producen estos charcos, o en el peor de los casos se produce erosión hídrica hacia los bajos, y bueno, esto genera la pérdida de la parte más fértil del suelo, que son los primeros 10-15 centímetros. Chicos, si alguien quiere preguntarme algo, alguien está medio perdido, me avisan, porque yo creo que estoy yendo con un vocabulario agronómico y no sé si por ahí quieren preguntar algo. No, está re bien. Entonces, digamos, las inundaciones generalmente sufre el interior, no es solamente por el tema de que sacan los árboles, sino por esto que estás explicando vos, digamos. Ya vamos a ver, tengo la parte de inundación, la tengo casi al final. Esto no es inundación, lo que vos estás viendo acá es un problema de que el suelo no permite la infiltración del agua de lluvia natural, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque tenés una saturación rápida de la parte superior del suelo, y el agua, en vez de infiltrar y entrar al perfil de suelo, lo que está haciendo es queda arriba y empieza a buscar el movimiento más cómodo que le queda al agua, que es hacia los bajos. Pero esto no es inundación, ¿eh? Esto sería un campo en donde por el mal trabajo del suelo, no, si les llueve 100 milímetros, bueno, ellos realmente están cosechando 50. ¿Me entendés? Y los otros 50 se le van a los bajos. ¿Ok? Esto es un problema físico del suelo que a partir de la implementación de la siembra directa cambió totalmente. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Y qué pasó? ¿Qué es la siembra directa? La siembra directa es la no roturación del suelo. O sea, no se pasa más rastra de disco, no se pasa más reja, no se destruye más la estructura del suelo. La siembra directa lo que se hace es, se combate las malezas a través de agroquímicos, de fitosanitarios, y se deja el suelo cubierto de rastrojos,
de los cultivos anteriores, o de las malezas, ¿está? Pero bueno, quiero hacer un cachito lo que fue la evolución de la siembra directa. Perdón. Siembra directa y OGM puse, organismos genéticamente modificados, ¿está? Porque todo va de la mano, ¿ok? El primer ensayo de siembra directa se hace en INTA Marcos Juárez en 1977. En 1995 se prueba la primer soja transgénica. La primer soja transgénica, me comí una S acá, pero la primer soja transgénica se prueba porque los químicos del laboratorio de investigación de Monsanto descubren una molécula que es el glifosato que mataba todo, o sea, mataba todo lo que era vegetal, tenía la capacidad de ser un herbicida de control total, ¿ok? No siendo desecante, sino siendo un herbicida que la planta lo tiene que absorber para que pueda hacer su efecto, ¿ok? Cuando descubren el glifosato dicen, no, esto no sirve. Directamente, deséchenlo, busquemos otros químicos, porque no, esto no. Entonces, un departamento que es de biotecnología de Monsanto también, comienzan a buscar genes que hagan que el glifosato no dañe al ser vivo, en este caso a un vegetal. Y encuentran un gen y se lo colocan a través de modificaciones genéticas bastante avanzadas para esa época en un cultivo de soja. Y logran hacer que la soja sea resistente a este herbicida. Entonces ahí aparece toda la revolución de lo que fue la nueva era de la agricultura, que es cultivos resistentes al glifosato y uso de glifosato. Es decir, sembrás una soja y para combatir las malezas se usa glifosato y fin de la historia. Mata todas las malezas y te queda la soja en pie, perfecta, sin ningún daño, ¿ok? Entonces, en 1996 se habilita el uso de glifosato en Argentina, ¿ok? En Argentina, en ese momento en el Chaco se sembraban 123.000 hectáreas de soja, ¿tá? En el 99 aparece lo que es, o sea, así como modificaron a la soja para que sea resistente al glifosato, modifican genéticamente el algodón y el maíz y logran que estos cultivos sean resistentes, ¿ok? Y en el 2007 se aprueban los cultivos estaqueados. Stack es apilamiento o apilado, o sea, son eventos genéticos apilados dentro de un mismo cultivar, ¿tá? Es decir, ahí aparecen lo que son los algodones resistentes al glifosato, pero también tenían una modificación genética en que las orugas, que es la principal plaga de los cultivos en la zona, al comer un pedacito de hoja de algodón o de maíz o de soja, morían porque tenían un gen de una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis, que lo que produce es una ruptura de la membrana de las orugas, bla, 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 todo un tema. Entonces lograron en 2007 cultivos que eran resistentes al glifosato y resistentes a las orugas. O sea, ¿qué pasaba aquí? Primero, porque, o sea, ¿a dónde quiero apuntar con esto? Al aparecer la soja resistente al glifosato y el algodón y el maíz, lo que se logra es que haya un crecimiento de lo que es la siembra directa en toda la Argentina y en el Chaco también. O sea, se dejaron de lado todas las máquinas que roturaban el suelo y se comenzaba a realizar barbechos químicos, o sea, se combatía las malezas con químicos, en este caso glifosato, o glifosato en mezclas con otros herbicidas, y se sembraba la soja sobre todo este material vegetal muerto. O sea, no hacía falta mover más el suelo. Esto fue una gran revolución. Esto permitió que se disminuya un montón todo lo que es la erosión hídrica y la erosión eólica en la provincia, y generalmente fue muy beneficioso para las zonas marginales como la nuestra. Quiero decir, Santiago del Estero, norte de Santa Fe, Chaco, Formosa, Salta, etc. Tucumán también. Y la otra, al aparecer los cultivos genéticamente modificados
con este material BT, que era el Bacillus thuringiensis, que hacía que la oruga cuando comía la planta moría. Lo que se hizo fue disminuir muchísimo la cantidad de aplicaciones de insecticidas en los campos en general. Y hoy día, tanto la soja como el maíz como el algodón, prácticamente se hace 0 aplicaciones contra insectos, siendo que antes se hacían en algodón, en el año 91-92, nosotros sembramos algodón con mi papá y un ingeniero agrónomo acá de Charata en sociedad, y tuvimos que hacer 7 aplicaciones de insecticidas súper fuertes, en donde se mataba todo, o sea, moría tanto la plaga como los insectos benéficos, que son los que combaten a otras plagas, y eso tenía un impacto ambiental gigantesco, incluso morían aves, morían langostas, hormigas, abejas, un montón de microfauna asociada a los cultivos que no tenían por qué morir, digamos. Pero no había otra herramienta más que usar este tipo de insecticidas fuertes, porque por las características de las plagas que tenemos en nuestra zona, son plagas que se meten muy adentro del cultivo y hay que tratarla había que tratarlas en ese momento con insecticidas fosforados, organoclorados, que tengan una actuación, o sea, que el modo de acción sea contacto, ingestión, inhalación, y, o sea, teníamos que usar un arsenal de cosas peligrosas, incluso peligrosas para quien lo aplicaba. Entonces, quiero volver un cachito acá. A partir de este redondito que vemos acá, que fue digamos, una gran evolución en todo lo que es la producción agrícola, no solo en el Chaco, sino en toda la Argentina, se modificó la forma de trabajar en el campo. Voy de nuevo, se dejó de roturar los suelos, con eso se perdieron un montón de hectáreas menos por erosión eólica e hídrica, y se comenzó a usar muchísimo menos cantidad de insecticidas que antes se usaban. Le digo, era realmente impresionante la cantidad de efectos nocivos que tenía contra el ambiente, incluso si se fumigaba cerca de los poblados, de las zonas urbanas, se podía sentir olor, se sabía que el colono que está pegado al pueblo estaba curando el algodón porque no se aguantaba el olor, digamos. A ese punto que esas cosas no pasan desde hace bastantes años. Sigo. Hoy continúan saliendo eventos de OGM en diferentes cultivos, resistente a sequía, resistente a insectos, resistente a herbicidas. Hay otros que le dan características a los cultivos para tolerancia a sales, o sea, todo se está haciendo gracias de la mano de lo que es la manipulación genética, pero bien utilizada. Es decir, cuando alguien habla de organismos genéticamente modificados, mucha gente piensa, ay no, es re peligroso, digamos, todo lo que sea transgénico, piensan que en realidad es algo muy nocivo, y en realidad todos los eventos genéticos que aparecieron y que se usaron en agricultura fueron a evitar un montón de impactos ambientales negativos que antes, con las prácticas agrícolas anteriores, se hacían impactos generalmente muy bravos. Voy acá, por último, hoy se siembran en el Chaco 1.800.000 hectáreas, de las cuales el 90% se realiza en siembra directa. Y aquí puse gráficamente esto, o sea, para que ustedes vean, esto es un cultivo de girasol en siembra directa, donde está la lechucita de soja, lechuguito. Esto es un ensayo de 4 fechas de siembra distinta de cebada en la zona, o sea, empezaron a aparecer nuevos cultivos aparte. Esto es un cultivo de maíz, y fíjense cuando cosecha la máquina de maíz, todo el rastrojo que deja en el suelo, todo este rastrojo hace que, primero y principal, se incremente la materia orgánica de una manera terrible,
porque hay mucho mejor balance y todo lo que les expliqué hoy sobre fertilidad microbiológica funciona mucho mejor en este estado. Segundo, no permite la escorrentía del agua, o sea, al no moverse el suelo y al haber toda esta cobertura vegetal muerta en superficie, que esa cobertura vegetal después va a pasar a mineralizarse y va a devolver al suelo todos los nutrientes que están retenidos en este material vegetal, digamos. O sea, lo que es la acción de los microorganismos, generan la mineralización de todo este rastrojo y hay mucho mejor balance de fertilidad química haciendo este tipo de prácticas y no las que vivimos hoy en donde se mueve todo el suelo. Y después tenemos un beneficio de la soja que muy poco la gente habla, digamos, y yo creo que es un error del sector del campo y del sector de los agrónomos, por no tener lobby, por no tener gente que le cuente al común, a Doña Rosa, como se dice, cuáles son los beneficios de la soja, porque todos dicen, ay, la soja, la sojización. La soja es uno de los pocos cultivos que tiene la capacidad de tomar nitrógeno del aire y a ese nitrógeno hacerlo formar parte de su estructura vegetal. ¿Qué balance tiene esto? Tiene el balance positivo de que, primero, que no se necesita fertilizarla a la soja con nitrógeno, que es, el nitrógeno es, después del agua, es el nutriente más importante para la nutrición vegetal. Posteriormente viene fósforo y potasio, y después todo lo que son los micronutrientes. Entonces, la soja tiene la capacidad de enriquecer al suelo de nitrógeno y dejárselo disponible al próximo cultivo, porque todo el rastrojo, que es el material residual que queda de la soja después de la cosecha, tiene un alto contenido de nitrógeno que se va a incorporar al suelo sin necesidad de meterle fertilizante. O sea, vuelvo, enriquece el suelo de nitrógeno. Y esto no lo dice nadie, digamos. Y está muy mal que no, o sea, y no solamente las hojas, sino todas las especies leguminosas. Tienen una simbiosis con un microorganismo, con una bacteria, que se llama Rhizobium o Bradyrhizobium, y eso genera, esa simbiosis entre estas bacterias y las leguminosas, generan que estas plantas leguminosas puedan tomar nitrógeno del aire y ponerlo a disposición del cultivo, y luego del suelo. No sé si fui claro con eso. Bueno, vamos directo a lo que son los impactos de la actividad agropecuaria. Primero, ¿cuáles son los medios que se impactan? Cualquier actividad impacta estos medios. O sea, cualquier actividad industrial, agropecuaria, petrolera, lo que fuera, impacta medio abiótico, que sería aire, suelo y agua, medio biótico, que sería la fauna y la flora, que sería la biodiversidad, medio perceptual, que sería el paisaje, la modificación del paisaje que va a tener determinada actividad, y medio antrópico, que podemos tomar como dos grandes pilares, lo que es la salud por un lado, si afecta la salud, y la economía, porque los impactos, cuando uno habla de impacto ambiental, piensa automáticamente en destrucción del ambiente. Pero existen impactos negativos, medianamente negativos, levemente negativos, neutros, levemente positivos, muy positivos. O sea, hay todo un rango de impactos que cualquier actividad puede generar. Y dentro de las actividades lo que se busca es un balance entre, cuando uno va a desarrollar una nueva actividad, hay que buscar un balance entre impactos negativos, que indefectiblemente van a suceder si hay modificación del paisaje, en este caso, pero ver cómo podemos mitigar estos impactos negativos y también cuantificar los impactos positivos, aunque no sean grandes impactos. Pero, bueno, voy a esto. En cuanto al medio abiótico, aire, suelo y agua. Bueno, aire, suelo y agua. En cuanto al aire, la actividad agropecuaria de por sí tiene una emisión de
fitosanitarios o agroquímicos o agrotóxicos, después vamos a ver por qué diferencia hay entre una cosa y otra y por qué se dice una cosa y no otra, pero tiene un cierto impacto al momento de la pulverización. Por ejemplo, cuando se arroja un insecticida o un herbicida, si no se lo realiza bien, bajo determinadas condiciones, y como lo recomienda el fabricante, podemos tener un impacto negativo importante. ¿Ok? Después le explico un poquito lo que es la ley de biocida y cómo toda la ley de biocida regula todo esto. En cuanto al suelo, bueno, acá puedo dividir en dos. La agricultura que se hace a la vieja escuela, con siembra convencional, con roturación de suelo, y tiene un impacto negativo sobre el suelo importante. Es decir, destruye toda la fertilidad, aumenta las tasas de mineralización, tiene pérdida de materia orgánica, tiene escorrentía superficial, pérdida por erosión eólica, hídrica, etc. Pero si la actividad agropecuaria o agrícola está planteada bajo la modalidad de siembra directa, tenemos mitigado todo esto que dije anteriormente, lo tenemos mitigado a través del aporte de rastrojos, digamos que la misma forma de realizar la agricultura tiene, o sea, al mantener el suelo cubierto de material vegetal, no tenemos ninguno de los otros impactos. Es decir, uno de los grandes avances que tuvo la actividad agrícola y que se busca, que lo que se está buscando cada vez más es que los productores realicen las rotaciones adecuadas de cultivo. Si bien hoy ya no existe más el productor que hace soja, 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 o sea, todo lo que es el monocultivo de soja, que en un principio, cuando apareció la siembra directa, muchos lo hacían, se dieron cuenta, mirá, el INTA y los asesores técnicos se cansaron de decirle a los productores que estaba mal. Sin embargo, por una cuestión económica, por una cuestión de que la soja tenía muy buen precio con respecto al sorgo, con respecto al girasol, con respecto al maíz, etc. Por ahí el tema de rotar los cultivos estaba, o sea, era dominado por económico. Básicamente, si no hacían soja, se fundían, ¿ok? Lo que se dieron cuenta es que al suelo tampoco le gusta mucho el monocultivo, de ningún tipo de cultivo, no solamente la soja, el monocultivo de girasol, de algodón, también es malo. Entonces aprendieron a rotar. Aproximadamente hace unos 10 años atrás, yo te diría que el 90% de los productores de la provincia del Chaco, que son los que hacen siembra directa, generalmente realizan rotación de cultivos, y esa rotación de cultivos se la hace soja maíz, o soja sorgo, o soja trigo. ¿Y por qué estos tres? Porque estos tres son ricos en materia orgánica y ricos en rastrojo, o sea, el residuo que dejan en el suelo tienen un muy buen volumen y es donde mejor efecto hacen, digamos. Y con respecto al agua, bueno, con respecto al agua, o sea, la única agua que recibe el campo es la de precipitación. Muy poco riego se hace en la provincia del Chaco, aunque en la zona de General San Martín, de General Roca se hace algo, pero hoy se está aprovechando muchísimo más el agua de precipitación de lo que se aprovechaba antes de la aparición de la siembra directa. Antes era una pérdida constante de agua, no se podía lograr que los milímetros caídos entren al suelo, siempre había una pérdida, y esa pérdida generaba erosión hídrica al mismo tiempo, digamos. En cuanto al medio biótico, bueno, lo que es fauna y flora. Disculpa que te interrumpa. ¿Cómo es el tema entonces de la soja? Porque viste que dicen que una vez siembras soja, después ya no se puede ocupar esa tierra. ¿Está mal eso entonces? Totalmente, un mito. Justamente por eso te digo, mira, hay todo un lobby en contra del campo. Hay mucho lobby de parte de, porque vos podés tener, en fin, todos somos ambientalistas, algunos más, otros menos. Y después tenés ambientalistas fundamentalistas, digamos. El fundamentalismo siempre está, para mí, mal, ¿ok? O sea, siempre castigar a la soja, castigar al campo, castigar al glifosato, y
si te pones a hablar técnicamente y analizar realmente lo que es técnicamente y agronómicamente, y la soja no destruye el suelo. Pero así como están esos mitos que vos me preguntaste, ¿es cierto que después de una soja no se puede ocupar el suelo? Es totalmente falso, al contrario, te lo deja, con respecto a los otros cultivos, te mejora el aporte de nitrógeno, ¿ok? Lo que sí no está bueno es la no rotación de soja, o sea, o la no rotación de algodón o la no rotación de girasol. Acá los principales productores que hacen siembras convencionales son productores algodoneros, pequeños y medianos, y productores girasoleros, pequeños y medianos. Porque hoy los productores que ya tienen un parque de maquinaria más grande o mayor superficie, están haciendo tanto algodón como girasol bajo la modalidad de siembra directa. ¿Okay? Y por eso voy de nuevo, lo que se rescata de los últimos años es que el productor aprendió a rotar el suelo en el 90%, en el 80% de los casos. ¿Okay? Obviamente que hay algún productor más chico que por cuestiones económicas tiene que volver a sembrar soja o hacer 2 años seguidos de soja y después recién mete un maíz o un sorgo. ¿Okay? Pero la mayoría están haciendo las rotaciones. ¿Y a dónde está qué es lo que pasó para que también el productor propicie esta rotación de cultivo? Es que tanto el maíz como el sorgo han levantado sus precios en el mercado en los últimos años, entonces al productor le balancea un poco, le balancea mejor rotar, a lo mejor no le va económicamente tan bien como si hiciera 2 años seguidos de soja, pero él es consciente de que la ganancia lo tiene por otro lado al rotar cultivos y al meter materia orgánica en su suelo y al meter más rastrojo en su suelo. O sea, lo balancea por otro lado y se dieron cuenta de que es así, ¿no? Cosa que el INTA se los viene diciendo hace mucho tiempo. Bueno, puedo seguir. Medio biótico, fauna y flora. Bueno, voy a volver a separar de nuevo digamos, las dos épocas de producción. Antes de la aparición de la siembra directa, chicos, la carga de agroquímicos que eran tiradas por hectárea en los campos, principalmente insecticidas, órganos fosforados y órganos clorados, era terrible. Es decir, si uno camina hoy por un lote de siembra directa de 10, 15 años de siembra directa, puede ver la biodiversidad que hay de fauna, porque se dejaron de utilizar todos estos productos químicos súper tóxicos, y se puede ver tranquilamente aves de todo tipo interactuando con los cultivos, incluso algunos llegan a ser plagas, por ejemplo las cotorras, las palomas medianas, son plagas en el sorgo y en el girasol, ¿ok? Pero si nos remontamos al 94, 95, 96 y más atrás, chicos, no había perdices, no había copetona, o sea, se perdían muchísima fauna, incluso macrofauna, que serían aves, tortugas, iguanas, lagartijas, que son un montón de especies que son autóctonas de esta zona y que interactúan en los cultivos porque están comiendo insectos, o sea, buscan alimento dentro de los cultivos, no es que están en el monte y no en los cultivos, no, o sea, interactúan en todo ese paisaje modificado que tenemos en la provincia del Chaco, que es alternancia entre bosque, franja de pasturas con vacas, una cortina, un lote de soja, una cortina, un lote de maíz, o sea, los animales se mueven por todo este paisaje modificado, que hoy se lo ve recuperado. Hay un estudio que hicieron se llama estudio Tres Quebrachos, que hicieron los chicos de Colombia, junto con los del CONICET, en donde, bueno, hicieron avistaje de ave, hicieron censo de huellas, pusieron cámaras con sensores de movimiento para poder fotografiar animales que pasaban del cultivo al monte, ¿no? Y bueno, han encontrado resultados realmente muy positivos
después se los paso si quieren al estudio. De hecho, una chica que vino de Colombia estuvo con nosotros conversando sobre este tema, porque nosotros estábamos también muy interesados en todas esas cuestiones. Hicimos un censo de huella también para todo lo que es estudio de impacto ambiental. Y bueno, o sea, no te digo que son alentadores de decir, mejoró la fauna, y no, chicos. Siempre que hay modificación del paisaje natural, hay una cierta pérdida de biodiversidad, pero por otro lado, podemos ver que hay una cierta adaptación de la fauna nativa a toda esta modificación de paisaje, digamos. Se pueden ver pozos hormigueros en los campos, no sé si vieron otro día una filmación en Entre Ríos, que nada tiene o sea, no hay mucha diferencia con nosotros, unos aguaraguazú caminando por un lote después de que pasaba una cosechadora. Se ven normalmente liebres, se ven guasunchos, se ven animales. No es que, muchachos, estamos perdiendo todo, no. Mientras que se haga un buen control de caza furtiva, la pérdida de fauna en el Chaco disminuye también. Pero bueno, es como todo, digamos. En cuanto a la flora, bueno, gracias a Dios, hoy hablaba de que había 4.850.000 hectáreas de bosque en la provincia del Chaco, o sea, para perder biodiversidad de flora falta un montón. La biodiversidad no se ha perdido en cuanto a flora. Sí en fauna, quizás algunas cosas, principalmente jaguareté. Jaguareté antes se veía mucho en la zona del norte, en la zona de Castelli, Miraflores, El Espinillo, todo lo que serían las riberas del río Bermejo y Bermejito, y ha desaparecido. Pero no ha desaparecido porque se haya ido la agricultura hacia esa zona. Esa zona no ha tenido grandes modificaciones del ambiente en cuanto a agricultura, quizás sí en cuanto a ganadería, pero ha desaparecido el jaguareté de esa zona. O sea, lo que le quiero decir es, los casos de pérdida de fauna, de disminución de fauna en determinados lugares, generalmente están dados por un aumento de una presión en la caza furtiva, por el valor de sus pieles y de su carne, y no por un efecto de la agriculturización. O sea, acá en nuestra zona nosotros seguimos viendo los mismos animales que hace 30, 40 años. Había un caso de la martineta colorada, que la martineta colorada hubo un tiempo que muchos decían que se había perdido, que fue en la época del auge del algodón, años 96, 97, 98, que tenía muy buen precio, y para matar las orugas se tiraban cantidades industriales de metamidofos. Ese metamidofos mataba todo, chicos, mataba lo que había en el campo, ¿okay? Y durante un buen tiempo se dejó de ver martineta colorada en toda esta zona, en todo lo que es sudeste del Chaco. Gracias a Dios se han empezado a ver de nuevo, no sé si hubo una migración, si hubo un corrimiento de la zona, de lo que es el hábitat natural. Obviamente que toda la presión de agroquímicos influyó un montón, pero chicos, durante 10 años la martineta colorada prácticamente se la daba como extinta. Y hoy apareció de nuevo. No te digo que es plaga, pero hay más o menos la misma cantidad que había antes. ¿Okay? Bueno, medio perceptual, paisaje. El medio perceptual es lo que una persona ve cuando ve la modificación, ¿no? Entonces, si yo les muestro esto, estas son las imágenes satelitales de la zona de Bandera, Los Juríes, que es una de las zonas de mayor avance de la agricultura y es una de las zonas donde, de Santiago del Estero, es la zona núcleo de la agricultura. Pero bueno, vean ustedes, todo lo que es marrón, ven acá, no sé si pueden ver en la imagen del 86, es monte, bosque, bosque nativo, y bueno, y acá ven todo cómo se reemplazó por lotecitos. Van a ver colores rosados, celestes, celeste más fuerte, bueno, esto es 2003, esto es 2003. Todo lo que es color generalmente rosado es soja o algodón, ¿ok? Y todo lo que ven celeste es maíz o sorgo, ¿ok? Eso es, digamos, de acuerdo al RGB que se llama de la imagen satelital, uno puede saber qué es lo que está viendo, digamos.
Pero bueno, si yo les muestro esto, depende a quién se lo muestre, va a tener distinta percepción, ¿verdad? O sea, por ejemplo, Nicole, te veo que está horrorizada, por ejemplo, ¿o no? ¿Es cierto? Digamos, impacta, ¿verdad? O sea, es realmente impactante. Bueno, si yo te lo traigo al ministro de Agricultura de Santiago del Estero y le muestro esto y dice, qué maravilla, cómo desarrollamos la zona. Hemos desarrollado una zona que estaba desperdiciada. Es decir, era una zona donde no se le sacaba nada a la hectárea y hoy estamos sacando alimento. Eso es percepción o medio perceptual. De acuerdo a quien lo vea, esto lo va a ver como algo positivo o como algo negativo. Yo soy ingeniero agrónomo. Yo soy ingeniero agrónomo, ¿verdad? Entonces, si vos me preguntás, che, Diego, ¿te gusta la imagen del 2003? Y te digo, no, está horrible. No dejaron cortinas entre los lotes. Están todos los lotes sin división. O sea, y acá en toda esta parte del oeste de la imagen, es una pérdida terrible de biodiversidad. ¿Ven todo esto? No hay cortinas, no hay vegetación natural. Esto tiene un efecto malísimo, digamos. Desde el punto de vista económico, al gobierno de Santiago del Estero le encanta. Desde el punto de vista de lo que es agronómicamente hablando, esto está mal, digamos, ¿no? Pero bueno, después seguimos cuando les muestre una imagen de una zona de desarrollo del Chaco, ¿ok? Vuelvo para atrás. Medio antrópico. Bueno, medio antrópico. Chicos, acá es base. Salud, cualquiera diría que la actividad agrícola es perjudicial para la salud, ¿ok? Y cualquiera diría que para la actividad económica está bueno. O sea, gran parte de la recaudación del país se da por la exportación de granos, ¿ok? Entonces, bueno, de esto la economía no hay forma de discutirla. Vamos a hablar de salud dentro de un ratito, ¿ok? Bueno, yo le mostraba recién esta zona, los Jurí de Bandera, ahora le muestro esto, que es Salta, la zona de Anta, también, solamente para horrorizarse nomás, chicos, ¿ok? Está mal, esto está muy mal. Sobre todo, ¿por qué está mal? Porque, bueno, estas son toda una zona serrana, este es el pie de los cerros, ¿ok? Si nosotros decíamos que en el oeste del Chaco teníamos 300 metros sobre el nivel del mar y en resistencia 35, y hay erosión hídrica por pendiente, imagínense acá en la ladera de los cerros, seguramente tenés 500, 600 metros sobre el nivel del mar, y acá tenés 300. O sea, en muy poquita superficie, vos tenés una pendiente muy grande, y salvo esta, bueno, obviamente acá hay un río, este es el río Dorado, o el río del Valle, no me acuerdo bien, pero salvo esto, y este pedazo de monte acá, o este bloque, no hay nada que pare la erosión hídrica de oeste a este, ¿ok? O sea, esto estaba re mal, digamos. Pero bueno, esto se hizo, chicos, entre 1984 y 2003, y esto entre 1986 y 2003, en donde la ley de bosques prácticamente no existía, en donde las provincias, las multas a los desmontes sin permiso eran prácticamente un chiste, ¿entendés? Entonces, los tipos le metían desmonte, total, después venía la multa, y era moneda, realmente era moneda, o sea, no pasaba nada. Después vamos a ver qué pasó con toda la ley de bosque, la 26331, y todo lo que, cómo influyó en que todo esto no pase más, digamos, o que haya distintas formas de modificar el ambiente. ¿Qué tengo acá? Bueno, y acá tengo un mosaico de imágenes. Esto es zona Pampa Guanaco, esto es a 60 kilómetros exactamente al norte de Pampa del Infierno. Todos los campos que están marcados acá son de una empresa grande que invirtió en el Chaco, compró muchos campos, pero para que ustedes se den una idea, acá tenemos aproximadamente 45.000 hectáreas en toda esta imagen, ¿ok? Toda la imagen completa tiene
75.000, 80.000 hectáreas. Esta es una imagen de enero del 2004, prácticamente sin desarrollo. ¿Tá? Fíjense, 2005, 2007, ¿ven? 2008, miren. ¿Ven cómo van apareciendo lotes nuevos? 2009, de 2008 al 2009, bastante, del 2009 al 2010, al 2012, 2013, miren esto, miren este campo, miren, del 2012 al 2013. Impresionante. Pero, ¿a dónde apunto con respecto a lo que les mostré recién de la zona de Bandera y Juríes y la zona de Anta en Salta? Ustedes ven que separando los lotes hay cortinas, ¿ven? Hay cortinas forestales, ¿ven? Todas esas cositas marrones que ustedes ven separando los lotes son cortinas. Eso ayuda un montón para la no pérdida de la biodiversidad, sirve para cobijo de la fauna, sirve para evitar la erosión eólica, corta bastante la pendiente y disminuye algo la erosión hídrica, ¿ok? Y no sé si vieron que en ninguna parte, ninguna de las imágenes al menos, aparece agua, inundaciones o nada raro, ¿ok? Esto es una zona netamente agrícola, tiene una capacidad de uso de suelo 3 y 4 muy buena. Esto es lo que muchos llaman el impenetrable o parte del impenetrable, el sur del impenetrable chaqueño. Tiene una capacidad de uso de los suelos que es terrible. No tiene nada que envidiarle a la zona de Charata, a la zona de Gancedo, que es la zona núcleo agrícola, digamos. Continúo. Vamos a pasar un poquito a la parte de, ¿se acuerdan de salud? ¿No? Impacto sobre la salud. Agroquímico, fitotóxico, agrotóxico, fitosanitario. Todos estos productos que están siendo arrojados acá al aire, según quien lo quiera, según quien se quiera expresar con respecto a ellos, son o agroquímicos, o fitotóxicos, o agrotóxicos, o fitosanitarios. ¿Ok? Pero vamos a pasar a esto. Esto es un trabajo de un bioquímico. El tipo es biólogo y bioquímico, se llama Fernando Manera, es cordobés, y el tipo comenzó un estudio sobre los agroquímicos en la Argentina, sobre los agroquímicos fitosanitarios que se utilizaban en el campo, y empezó a estudiar y vio que no era tanto como lo demonizaban. El tipo cero lobby, cero empatía con el campo, todo lo contrario, el tipo estaba horrorizado porque decían que todos los agroquímicos causaban cáncer y que todos nos íbamos a morir de cáncer, básicamente. Entonces el tipo preocupado entró a investigar. Lo que el tipo se horrorizó es del problema que hay en los hogares, digamos, con los químicos que se arrojan en los hogares. ¿Ok? Bueno, vamos acá. Estudiando la intoxicación en Argentina, el 30% son por medicamentos. Les quería decir algo. Estamos en contacto, los seres humanos, con aproximadamente 135.000 químicos sintéticos, ¿ok? O sea, una bocha. Químicos sintéticos y naturales, perdón, entre los dos, porque la sal de mesa es un químico natural, digamos, es cloruro de sodio, ¿ok? Bueno, de las intoxicaciones en Argentina, el 30% son por medicamentos, del 70% restante podemos dividirlo acá. 40 químicos de uso hogareño, de todo tipo, el 20% plaguicidas domésticos, que son los famosos insecticidas flea, que tiramos para matar, que no está mal, obviamente, a la Aedes aegypti hay que combatirlo, a la cucaracha hay que combatirla, a la mosca hay que combatirla, o sea, esos son lo que son plaguicidas domésticos. Y fitosanitarios, el 40% restante de este 70%, el 90% de las intoxicaciones se dan en el hogar y solamente un 10% por fitosanitarios utilizados en el agro. O sea que de las intoxicaciones que hay en Argentina, solamente entre el 2 al 5% del total son por fitosanitarios utilizados en el campo. El resto son todos utilizados
en las casas, digamos, en el hogar. Y quiero comentarles algo sobre el tema de los plásticos, que es uno de los productos, uno de los, sería componente de casi todo, más tóxicos con el que estamos en contacto constantemente, chicos. Es muy, muy peligroso el plástico, sobre todo para los niños. Contienen disruptores endocrinos que generan cáncer, así te lo digo, generan cáncer, principalmente el bifenol A y los ftalatos, que son altamente cancerígenos. De hecho, recomiendan que los juguetes, por ejemplo, que uno le compra a los chicos, miren que diga libre de ftalatos, ¿no? Y después, si ustedes miran un plástico, cualquier recipiente plástico, una botella de coca, lo que sea, van a ver que hay un triangulito reciclable, que es el típico triangulito de 3 flechitas, y adentro hay un numerito. Ese numerito indica la forma en que tiene que ser reciclado. Y ese numerito nos dice que lo que tenga número 3, 6, 7 no hay que calentar, porque liberan estos dos componentes y generan cáncer en la mayoría de los casos. Eso es por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo que se encontró el investigador Fernando Manera? Biogicidas. Y vamos a un producto. Él se encontró con que en el campo estaban prohibidos. Miren, chicos, desde 1968, por 12 leyes, habían prohibido en el campo, o sea, para uso agropecuario, al lindano. El lindano es un insecticida muy, muy potente, muy peligroso. Fíjense, en el 68 ya estaba prohibido para uso agropecuario y en el 2010 recién la ANMAT retiró del mercado a los biogicidas que lo contenían. La IARC, que sería la Agencia de Investigación contra el Cáncer, ¿va? Lo considera como el único químico de clase 1, o sea, cancerígeno 100%, al lindano. Y hasta el 2010, creo que hasta a mí me lo habrá puesto mi vieja cuando era changuito, ¿no? Usamos en la cabeza de los niños, ¿me entienden? Y cuando se vendía en el campo, se vendía con una concentración, o sea, anterior a 1968, con una concentración del 0,1%. En farmacéutica se utilizaba al 1%, varias veces más. Segundo caso de biogicidas, mercaptatión. En el campo no se usa más desde 1992, que está prohibido por varias leyes también, pero mientras tanto los biogicidas, dale que va, clasificado como 2A por la IARC, probablemente cancerígeno, y la ANMAT lo retiró del mercado de biogicidas en el 2012, ¿ok? Actualmente todos los biogicidas tienen piretroides, todos, ¿ok? Son supuestamente los insecticidas más leves que hay, digamos. También son utilizados, todo lo que diga trina, cipermetrina, piretrina, permetrina, bla, 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 todos son piretroides. Se utilizan en insecticidas, todos los Flea Ray que ustedes compren, Shelton, todos tienen piretrinas, piretroides. Son utilizados en el campo en concentraciones del 0,1 al 0,5%, y los componentes que se venden para el hogar, 5%, chicos. Muchísimo más. ¿Ok? O sea, fíjense que estamos utilizando químicos químicos muy peligrosos, pero no es porque sean peligrosos por sí, digamos. Peligrosos porque no sabemos usar y porque nadie nos está enseñando a usarlos. Nadie sabe cómo se arroja un flea, ni el que te vende no te lo explica, ni siquiera en las indicaciones está, digamos. O sea, un insecticida tipo un flea para matar moscas y mosquitos, uno debería aplicarlo antes de salir de la casa. O sea, me voy a hacer las compras, bueno, lo aplico, ¿ok? Y vuelvo a la media hora. Y a la media hora todavía en el aire hay algo de ese componente insecticida. Gran parte estacionó, aterrizó, bajó por peso molecular, pero en el aire aún a la media hora todavía puede haber vestigios de esos productos, digamos. Posteriormente, cuando uno llega a la casa, hay que ventilar la casa. Pero nadie nos enseña a usar.
nosotros estamos comiendo, capaz y vuela una mosca y fliega ahí y seguimos comiendo, ¿ok? Porque, te digo, bueno, una cosa que lo he visto en mi casa, en la casa de mi tío, loco, ¿qué está haciendo, pa? No, de la mosca, no, pues dejala la mosca. O sea que nos vamos a morir de intoxicado y la mosca va a seguir viva, déjenme, no. Entonces, chicos, en los hogares estamos utilizando productos químicos muy peligrosos que los organismos estatales encargados de regular todo esto, es más, ¿saben por qué lo saca la ANMAT a estos dos productos, lindano y mercaptatión? Porque este doctor, Fernando Manera, hace una denuncia a la Defensoría del Pueblo y esa denuncia recién a los 2 años tuvo efecto. O sea, el tipo en el 2008 presentó a la ANMAT que se saque el lindano. Y en el 2010 recién la ANMAT lo sacó. O sea, no hace falta investigar mucho. Si la IARC lo considera como cancerígeno, chau, hermano, o sea, no va. Automáticamente hay que hacer un DNU, el presidente, y sacar el lindano. No, estuvieron 2 años viendo, estudiando, burocracia, papeleo, para sacarlo, loco. Mientras tanto los chicos se estaban poniendo en la cabeza, las madres le ponían a los chicos un producto súper cancerígeno, ¿no? Bueno, vamos a seguir. A ver acá qué dice, no sé si dice algo. No, no dice nada. Sí. Bueno, vamos al glifosato. ¿Qué pasa con el glifosato? Hay una clasificación visual de todos los productos que se utilizan en el campo, que son las bandas. Bandas rojas, que tenés 2 tipos de bandas rojas, banda amarilla, azul y verde, ¿ok? Obviamente que banda roja es altamente tóxico o extremadamente tóxico. El amarillo es moderadamente tóxico, los azules son ligeramente tóxicos, y los verdes son probablemente sin riesgo toxicológico, no quiere decir que sea agua bendita ni que sea terma serrana, ¿ok? Tiene su riesgo, utilizado bien, no debería tener riesgos, ¿ok? Entonces, veamos el glifosato. En este caso no es ¿cómo se llama? De Monsanto, es de Atanor, Samba, otra empresa que también vende glifosato, y vemos que la banda es verde, es decir, el glifosato es muy demonizado dentro de lo que son los agroquímicos que se usan en el campo, que les quiero aclarar que en agricultura, en Argentina, se utilizan alrededor de 80 fitosanitarios, dentro de ellos insecticidas, herbicidas, fungicidas, fertilizantes también, y solamente yo he visto desde que estaba estudiando, incluso desde antes, que todas las campañas ambientalistas de Greenpeace y de Manu Chao y de un montón de gente son contra el glifosato. Siendo que el glifosato, dentro del rango de productos que existen, es probablemente uno de los menos riesgosos. Este es un extracto de la guía fitosanitaria de lo que es el glifosato. Quiero mostrarles 2 cosas. Metabolismo. Estudios realizados con glifosato marcado con carbono 14 determinaron que las plantas no metabolizan el glifosato, para empezar. Y en el suelo, otra cosa. Absorción, dice, absorción. La fuerte absorción se evidencia en parte por la nula fitotoxicidad producida cuando se aplica sobre el suelo. Lixidia muy poco. Porque muchos dicen que el glifosato permanece en el suelo no sé cuántos años, y que pasa la napa, y que la napa va a los ríos. Y bueno, la verdad es que no es así, digamos. De hecho, no lo hubieran liberado nunca si fuera de esa forma, ¿ok? Absorción significa que la molécula de glifosato se adhiere a todo lo que son los sistemas coloidales del suelo, principalmente arcilla y materia orgánica, ¿ok? O sea, se prende, no se lixivia. Cuando llueve, la molécula de glifosato queda adherida a todo lo que son las arcillas, y después dice degradación microbiana. Es la principal forma de degradación, depende del tipo de suelo y flora microbiana, la vida del glifosato en el suelo, en promedio, es menor de 60 días. Pero ya sin riesgo de fitotoxicidad sobre plantas y sobre ningún tipo de microorganismo, porque está absorbido a los coloides del suelo, digamos. ¿Ok? Y lo otro que quería mostrarles
es que riesgos ambientales, virtualmente no tóxico para abejas. Chicos, de información pública, entrar a la guía fitosanitaria y bajarse el prospecto del glifosato y figura todo esto, ¿no? Dice que es ligeramente tóxico para aves y peces, virtualmente no tóxico para abejas. ¿Y por qué subrayo esta parte? Porque hay un montón de productores apícolas que tienen sus cajones en los campos agrícolas o en los montes o en las cortinas de los campos. Y hay que tener mucho cuidado con qué productos se utiliza. Hay mucha gente que no le da ni 5 de bola a lo que es abejas, y capaz que el vecino tiene 60 cajones y vive de la producción apícola, digamos, ¿no? Entonces, eso es algo que se está haciendo mucho hincapié ahora. Y después dice, producto que normalmente no ofrece peligro, clase 4. Esto es la clase de toxicidad del glifosato. Según la IARC, que es la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer, el glifosato está clasificado como clase 2B. 2B es posiblemente cancerígeno, pero posiblemente cancerígeno, todo lo que dicen que el glifosato es posiblemente cancerígeno, tienen razón, pero lo que no leen de ese estudio de la IARC es que es para linfoma no Hodgkin, que es una clase de cáncer que se da en las... no me está saliendo, en los ganglios, en todo el sistema linfático. ¿Ah? Y el linfoma no Hodgkin, por otro lado, es el 9º tipo de cáncer en hombres, ¿ah? Y el 10º en mujeres, en lo que es ranking de cáncer. Es decir, si el glifosato sería tan cancerígeno y si el glifosato afectaría tanto a la población en general, el linfoma no Hodgkin debería estar dentro de los primeros 3 al menos, ¿ok? No es que lo esté defendiendo al glifosato. Mi visión es que hay que darle duro a otros químicos que se están utilizando y dejar de romper un poco con el tema de super campañas mundiales contra el glifosato, que está demostrado que es y no es, o bien utilizado no debería ser peligroso ni tóxico, digamos, utilizado como se debe. En el Chaco, yo no sé si ustedes saben, chicos, que existe una ley de biocida que fue reformulada y sancionada con fuerza por la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco en 2012, es la ley 2026, y en ella hay una parte de la ley en donde habla sobre la distancia que tiene que haber entre una aplicación y una zona urbana, o una aplicación y una escuela rural, por ejemplo, o un culto, una iglesia rural, ¿verdad? Son 500 metros para aplicaciones terrestres y 1500 metros para aplicaciones aéreas. Eso se cumple a rajatabla, se lo puedo asegurar, porque acá la gente cuando ve que anda un mosquito cerca va y denuncia, saca fotos, lo escrachan, bla, bla, bla. Funciona perfecto. O sea, utilizado bien cualquier agroquímico no debería ofrecer ningún tipo de peligro para la salud de un pueblo, una ciudad que está lindera a los campos. De hecho, hay algo que yo no puse acá, pero el tipo muestra una estadística en donde por lejos los casos de cáncer se dan en las grandes ciudades, o sea, Córdoba, Rosario, el Gran Rosario, el Gran Córdoba y todo lo que es el AMBA. O sea, hay mucho más cáncer ahí que en las zonas rurales, incluso que en los pueblos rurales, por ejemplo. Cuando supuestamente, si el impacto de los fitosanitarios que se utilizan en el campo serían tan perjudiciales para la salud, habría mucho más cáncer, casos de cáncer, en los pueblos linderos a las zonas rurales, por ejemplo. Y bueno, pero son estudios médicos, yo no me voy a meter mucho en eso. Sí rescaté, hay una estadística que muestra el tipo, después lo pueden googlear, busquen Fernando Manera, tiene unos estudios tremendos, muy buenos. Sí, un cacho más. Fíjense esto, chicos. Ranking de países con cáncer, según la Organización Mundial de la Salud. ¿Ok? Fíjense. O sea, acá puse los primeros. Estos son los que van punteando. Dinamarca, Francia, Australia, Bélgica, Noruega, Estados Unidos, Irlanda, Corea, Holanda, Nueva Caledonia. ¿Ok? Chicos, en Dinamarca, en Francia, en Bélgica, en Noruega, en Irlanda no se hace soja, no se utiliza glifosato. ¿Ok?
Sí, en Estados Unidos es el principal usuario de glifosato y es el país donde más hectáreas de soja se siembran, pero bueno, no sé si está aquí por eso o está ahí por otras causas, miles de causas que pueden generar cáncer. Vamos a Sudamérica. Ah, bueno, en Holanda, en Nueva Caledonia tampoco se siembra soja. Sigo. En Sudamérica nosotros estamos como el quinto país con 177 casos por cada 10.000 personas de cáncer, ¿ok? Primero que nosotros está Brasil, Colombia, Chile, Uruguay. Chile no siembra una hectárea de soja, ¿ok? O sea, en Chile hay mucha actividad minera, póngale, turismo, no sé. En Uruguay sí se siembra soja, en Brasil sí se siembra soja, por supuesto. Pero vuelvo acá. En el caso de Argentina, el noveno tipo de cáncer que hay es el linfoma no Hodgkin en varones y en mujeres el 10º. O sea que, pasemos a esto, miren. Le puse acá 5 productos utilizados en el campo. Algunos ya salieron, pero salieron recientemente, ¿ok? Salieron recientemente. Que nadie hace campaña contra el endosulfán, nadie hace campaña contra el paraquat, contra el 2,4-D. Todo el mundo está preocupado por Monsanto y el glifosato, y Monsanto ya no es más dueño del glifosato hace 12 años. El glifosato lo comercializan más de 100 empresas, pero las campañas llamativamente son contra Monsanto, digamos. Fuera Monsanto, fuera glifosato igual muerte. Fíjense esto, chicos. El paraquat hoy se sigue usando. En Estados Unidos, dice, se debe tener una licencia especial para manipularlo, imagínense. Es de clase 2, moderadamente peligroso, moderadamente tóxico para aves y abejas. Hoy el paraquat se utiliza muchísimo en nuestra zona para defoliar algodón, para desecar algodón, y se utiliza para rescate de aplicaciones mal logradas. Cuando uno, por cuestiones climáticas, o hay veces que justo llueve en un periodo de 4 horas después de aplicado un determinado herbicida, necesitamos acelerar la siembra y esa aplicación falló, se sale y se rescata el lote con paraquat, que es desecante total. Es súper peligroso. Nadie dice nada sobre el paraquat. El 2,4-D es un herbicida hormonal cancerígeno, según el IARC, que es la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, lo clasifica como 2B, posible carcinógeno, ¿ok? Nosotros lo clasificamos como clase 2, sería amarillo, banda amarilla, muy tóxico. El Tribufos-DEF es un defoliante que se utiliza para algodón, es de clase 2, altamente tóxico. El prospecto de este producto dice, no recorrer el lote hasta 3 días después de aplicado el producto. O sea, imagínense, para que el fabricante recomiende, loco, tiren esto, pero durante 3 días no entren al lote, quiere decir que, o sea, es peligroso, es súper peligroso, y se está utilizando. El metamidofos, que es un insecticida organofosforado, clase 1B según la IARC, muy peligroso. Clase 1B sería banda roja, muy peligroso. Recién lo prohibieron en el 2016. El endosulfán lo prohibieron en el 2011, era un insecticida organoclorado, clase 1B. Estos son los insecticidas que se utilizaban antes de la aparición de los eventos genéticamente modificados, porque no había forma de combatir las plagas. Hoy no se hace casi aplicaciones de insecticidas en los campos. Un cultivo de maíz llega a la cosecha sin aplicaciones directamente. Un cultivo de soja, que antes se hacían 3, 4 aplicaciones para oruga, hoy se hace una aplicación al final del ciclo para chinches, porque todavía no encontraron ningún evento que proteja la soja de la chinche, ¿verdad? Que es una plaga que te genera cierta pérdida de cosecha. Pero para que ustedes se den una idea de con qué convivimos y por qué nadie dice nada de esto, yo puse 5. Si ustedes no se dan una idea de la cantidad de fitosanitarios que se utilizan y que nadie dice nada, que nadie hace campaña en contra, voy a eso. Otros impactos ambientales, y acá vamos a lo que me preguntaste hoy después de esto. Esto era un problema, chicos. Todo lo que son plásticos de residuo de aplicaciones, ahí hay bidones, banda roja, banda amarilla, banda azul, banda verde, mezclada de la campaña anterior, de esta campaña. Un desastre.
Incluso les quiero decir algo, mucha gente en el área rural se iba a estos campos y le pedía a los productores esos bidones para utilizarlos para agua, por ejemplo. Cuando iban a buscar a los pozos de agua y los tenían. Para lavar la ropa, quizá no para tomar, pero para lavar la ropa, para esto, para el uso cotidiano del agua, sin consumo. Y la gente del campo, sí, se va, lavalo bien nomás, pero, o sea, imagínense el peligro, ¿no? Hoy te obligan a hacer esto. Hoy tiene que haber un depósito en un campo en donde estén todos estos bidones estén bien almacenados y pinchados, para que nadie pueda utilizarlos como depósito de nada, para que no se puedan reutilizar. Hay que pincharlos. Esto te controla en la provincia, gracias a Dios, con la ley de biocidas. Desde el 2012 hay un alto control con esto, que antes era esto. Y estaba durante años el plastiquerío en el campo. Hoy está todo bien. Y por suerte aparecieron empresas que están haciendo el reciclado de todo esto, o el reciclado o la destrucción. ¿Ok? Sigo. Esto es lo que me preguntabas vos, Nicole. Miren, esto pasó hace 2 años acá. Estas son las famosas inundaciones que, por supuesto, hemos tenido la visita de los chicos de Greenpeace sacándose fotos acá, en este lugar, diciendo desmonte igual inundación. Está bien, me parece perfecto, ¿ok? Mal realizado un desmonte puede sumar a que esto pase, ¿ok? Bien realizado, dentro del marco de la ley, no debería por qué haber ningún tipo de problema con esto. Pero fíjense lo que pasó, chicos. Miren, esta es la zona afectada. ¿Ven? O sea, este es el paralelo 28, ¿tá? Esta es la línea que es el interprovincial entre Santiago del Estero y Chaco. Fíjense esto, ¿no? Esto, por acá está Pinedo, por acá está Gancedo, Charata estaría más o menos por acá. Fíjense, esto fue la gran inundación de la que todo el país habló, inundaciones en Chaco. ¿Ven? Esta es una imagen satelital de Landsat 8, justo unos días después de la precipitación. Fíjense. Estos son antiguos cauces de ríos muertos, digamos. Incluso todos tienen nombre. Todos tienen el bajo tal, el bajo tanto, el río muerto de tanto, de los campos, todos tienen su toponimia, digamos. Pero fíjense lo que pasó, chicos. En el semestre de octubre del 2018, marzo de 2019, cayeron casi 1.500 milímetros en ese semestre, cuando el promedio de ese semestre es de 950 milímetros aproximadamente. O sea, cayeron 500 milímetros más, ¿no? Habiendo picos de meses. En noviembre del 2018, esto es información de INTA Las Breñas, chicos. Me olvidé de poner la fuente acá. Cayeron 290 milímetros solamente en noviembre del 2018, es el récord histórico. O sea, jamás en la historia que se tenga registro de lluvia había caído casi 300 milímetros en noviembre. En diciembre cayeron 263, que si bien no es récord histórico, está muy por encima de la normal. En enero de 2019 le cayó 438 milímetros, que fue récord histórico. Y acá pongo para comparar el 96, cayeron 390 milímetros, que hubo también un episodio en el 96. Y para colmo, en marzo cayeron 258. O sea, es imposible que no ocurra esto con ese tenor de precipitaciones. No hay forma de que ninguna zona del país aguante esto, ¿no? Bueno. Y en el 2020, que también hubo un episodio, porque para colmo veníamos de arrastre las napas altas, que todavía no se terminaban de desaguar algunos campos, el 15 de febrero del 2020, en 4 horas cayeron 270 milímetros en Pinedo y 400 milímetros en Gancedo. Estoy hablando en 4 horas, chicos. Es lo que tendría que llover en 2 meses en Gancedo. Cayó en 4 horas. Es ilógico que no sucedan estas cosas. ¿Qué pasó? Muy rápidamente aparecieron los helicópteros de Greenpeace, que no sé quién les paga, porque realmente tendrían que hacer tantas cosas Greenpeace y no las hacen. Pero bueno, aparecieron sacándose fotos
desmonte igual inundación, plum, y se fueron a Buenos Aires de vuelta. No tengo nada contra Greenpeace, pero me parece que hacen campañas que son totalmente irracionales, porque les explico algo. Si el problema de las inundaciones serían los desmontes, nosotros chicos, todos los años tendríamos que tener inundación. Y no sucede así. O sea, nosotros hemos pasado muchísimos años sin ninguna inundación, sin ningún proceso de anegamiento, ni siquiera, incluso hemos pasado sequías, ¿tá? Pero aparece un evento de esto, se inunda y vienen ambientalistas a sacarse una foto atrás de una zona que la gente está con el agua hasta el cuello, ¿viste? Loco, venía a ayudar de otra forma. O hacer las campañas bien como las tenés que hacer, digamos. A eso voy, perdón. Sigo. Otro impacto ambiental del que muy pocos hablan y del que muy poco se hace es esto. Es la rotura de la infraestructura. O sea, salen camiones chicos, ustedes no se dan una idea, el reglamento es 45 toneladas, o sea, 15 que pesa el camión con el acoplado y 30 toneladas de grano. Y esto demuestra dos cosas, o están mal hechas las rutas, o no hay balanzas suficientes como para controlar qué es lo que se está llevando, cuántos kilos están llevando. ¿Me entienden? Esto es un impacto ambiental de la producción, y nadie se hace cargo, digamos. Y hay una gran irresponsabilidad por parte de ciertos productores por cargar, porque después son ellos mismos los que se quejan de la ruta y son ellos mismos los que se joden porque no hay forma de sacar la producción de la provincia. Y después tenés esto. Esto es incendios forestales. ¿Ok? Incendios forestales, estos son malos manejos de fuego, muchas veces intencionales, pero en la zona ganadera del este del Chaco se realizan quemas indiscriminadas de pastura para lograr un mejor rebrote al año que viene. O sea, ustedes van a ver que en los meses de invierno, generalmente toda esa zona se llena de humo, es una cosa que no se puede estar. Bueno, la zona de Tirol, allá vos sabés muy bien, queman los pastizales, queman las cañadas, los bajos, que son los pastos secos después de una helada, para que tenga mejor rebrote al año siguiente, después cuando venga una lluvia. Bueno, le están haciendo un daño al ambiente terrible, y muchas veces esto sí produce mortandad de animales, pérdida de nidos, pérdida de aves, o sea, imagínate una tortuga queriéndose escapar de un incendio forestal, chicos, o sea, muy difícil. Algunas aves pueden escapar, pero muchas veces se pierden pichones, se pierden nidos. Ese bosque, para volver a regenerarse, le lleva por lo menos 30 años, porque esa es otra cosa que quería comentarle, digamos, o sea, el bosque chaqueño tiene una capacidad de regeneración muy buena. Después de que ocurre un incendio forestal, si no se lo transforma en agricultura o en un campo ganadero, tiene una resiliencia, o sea, hay especies que son cicatrizantes, colonizadoras de primer grado, colonizadoras de segundo grado, y después queda el bosque en su estado clímax, digamos. O sea, no es que se pierde un bosque, pero sí lleva un tiempo importante la regeneración. Otra cosa, miren chicos, para el día, ustedes se acuerdan, creo que lo subieron, no sé quién lo subió, en el grupo WhatsApp, para el Día Internacional del Medio Ambiente, la NASA eligió imagen. ¿Se acuerdan? Esta imagen es Salta Chaco, ¿no? Este es el pico del Chaco, acá está Santiago del Estero, esto es Salta, ¿ok? Bueno, para mostrar la deforestación que hubo en Salta. Miren chicos, Estados Unidos se rasga las vestiduras, ¿no? Estados Unidos es responsable del 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Y es el máximo país con hectáreas agrícolas, 163 millones de hectáreas. Pero ellos utilizan para hacer un impacto visual para el Día Internacional del Medio Ambiente una imagen de Salta. Bien, gracias. Gracias a Estados Unidos y la NASA. O sea, no hicieron mucho de ellos tampoco, digamos. No hicieron mucho de ellos por su país, pero son los mayores productores de grano, son récord todos los años y dale que va, ¿no? Y fíjense lo llamativo, ¿no? 2018. Países con mayor deforestación: Brasil, Congo, Indonesia, Colombia, Bolivia, Malasia, Perú, Madagascar, Papúa Nueva Guinea, Camerún, 57.000. ¿Saben por qué no está Argentina acá? Porque en el 2018 creo que en Argentina se desmontaron 36.000 hectáreas.
pero la NASA eligió la foto de Salta. Miren esto, 1.347.132 hectáreas, casi la misma cantidad de hectáreas que se produce en el Chaco, de agricultura, desmontó Brasil. ¿Me entienden? ¿Por qué a veces las campañas y los lobbies están mal direccionados, mal ubicados o desubicados como esto? ¿Ok? Bueno. Otra cosa. Cambio de paradigma y cambio de actores. Miren, chicos, este es el Censo Nacional Agropecuario de la Argentina. En el 2002 se censaron 335.533, Capicúa, y ojo a la quiniela capaz, establecimientos agropecuarios, ¿tá? En el 2002. En el 2018 en Argentina, miren, 250.000, ¿ok? Es un número muy impresionante, 85.000 productores que desaparecieron, digamos. Se fueron, vendieron los campos, se fueron a las ciudades, se fueron no sé a dónde, pero se concentró la tierra, ¿ven? Fíjense, en 2018, 62.000 establecimientos agropecuarios produjeron sobre 11.380.000 hectáreas cultivos de cereales, principalmente maíz. Y 42.100 establecimientos agropecuarios produjeron soja sobre 14.4 hectáreas. Y el 91% de la superficie se realizó bajo siembra directa. Eso es para que vean, chicos, en un año agrícola, que no se hace monocultivo de soja en la Argentina. ¿Sí predomina la soja? Correcto, predomina la soja. Es el cultivo más implantado, porque es el que más vale, digamos. Pero miren, hay 3 millones de hectáreas de diferencia entre maíz y soja, ¿ok? En Chaco, en el 98, había 21.284 establecimientos agropecuarios. Esto significa un campo con un dueño o dueños. 10 años después, pasamos a 15.928 y 10 años después, pasamos solo a 11.988 establecimientos agropecuarios. O sea, hay 10.000 productores menos en la provincia del Chaco. ¿Ok? ¿Eso es bueno o es malo? Tecnológicamente, la producción agropecuaria o agrícola, mejor dicho, más que nada, mejoró. O sea, se vienen haciendo mejor las cosas, se viene trabajando mucho en directa, se disminuyeron un montón las aplicaciones, los desarrollos de los campos se están haciendo bajo un marco legal, ya no se hacen más desmontes ilegales, o si se hacen, los detectan al toque y van y los paran, y las multas son picantes. ¿Ok? Pero fíjense, esto es impresionante, y esto no está bueno que ocurra, más allá de la mejora en tecnología que tuvimos en el agro. Este es el proceso de cambio de uso de suelo, chicos. De un bosque nativo va a un topado, después del topado hay, bueno, extracción de madera e implantación de pasturas al mismo tiempo. Posteriormente, una vez que se sacó el grueso de la madera, se produce el destoconado, manualmente generalmente, aunque hay máquinas que destoconan. Luego se hace una primera roturación de suelo para emparejar, porque queda todo el suelo bastante desparejo, y comienza la siembra directa con todo tipo de labores que lleva, digamos. Siembra directa, fertilización, rotación de cultivo, aplicación de fitosanitarios. Esto sería la transformación de un bosque a un campo agrícola, ¿ok? Que eso vamos a hablar un poquito mejor el sábado. Esto es una matriz ambiental de un estudio de impacto ambiental para un proceso de cambio de uso de suelo que pasa de bosque a agricultura. Ya me queda poquito, ya deben estar cansados, perdón. Pero acá tenemos, por un lado, las acciones, los factores y los medios que se impactan. Medio abiótico, biótico, perceptual y antrópico, ¿ok? Y acá están todas las acciones que se realizan para pasar de un bosque a un campo agrícola productivo. Ustedes fíjense que hay parcelitas, hay bloquecitos o cuadraditos que están en rojo, son impactos ambientales muy severos. Hay otros que son amarillos, que son impactos ambientales no tan severos, y verdes, que son impactos ambientales positivos, digamos. Se llega de lo que se hizo el estudio, fíjense que el valor da 25. Si el valor da negativo, nos encontramos ante un proceso de
reconversión o de cambio de uso de suelo en donde los impactos ambientales negativos superan los positivos, ¿ok? O al menos hay cosas por mitigar, hay cosas por mejorar. Si da positivo, bueno, obviamente hay determinadas cosas, como por ejemplo un campo que era, pónganle un tuscal, y se hace una reforestación, es un proceso de cambio de uso de suelo que tiene todo positivo, digamos, ¿ok? En este caso, todo este proceso nos lleva a que la reconversión de un bosque a un campo agrícola es neutro, o sea, todas las acciones negativas que tiene el desmonte, la pérdida de la biodiversidad, etcétera, la captura de carbono por parte del bosque con respecto a los cultivos, bla, 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 termina siendo un proceso neutro que afecta gravemente el paisaje, que es reversible, porque un campo agrícola que se deja de producir, no sé si ustedes sabían, que un campo agrícola que se deja de producir, primero se convierte en un arbustal, o sea, empiezan a aparecer especies, lo que se llama invasoras o colonizadoras, que son las tuscas, el aromo, el garabato, la tala, etc. Posteriormente a esto aparecen las especies que son las especies típicas forestales del Chaco, o sea, comienza a germinar quebracho colorado, blanco, algarrobo, itín, guayacán, guayabí, o sea, un campo que si yo tengo un lote agrícola y lo abandono, al cabo de 30 años tengo un bosque nuevo, ¿ok? Por eso yo decía que el bosque chaqueño tiene una capacidad de resiliencia bastante importante, si bien es una zona semiárida o semihúmeda, porque estamos en el medio, el bosque chaqueño, al menos en esta zona, en la zona del este del Chaco, es mucho más rápido el proceso. En 15, 20 años tenés un urundaizal impresionante, ¿ok? Eso por un lado. Y esto es algo que les quería remarcar, que es la última filmina, que la última década trajo una transformación a la agricultura bastante importante. Principalmente de la mano de todo lo que es el geoposicionamiento global o todo el uso de GPS y de tecnologías relacionadas con el GPS, que es la agricultura de precisión. Hoy día, chicos, para que ustedes sepan, y se está comenzando a hacer mucho ya en el Chaco, en Córdoba, en Buenos Aires y en Santa Fe ya son, gracias a Dios, 30% productores que están aplicando tecnología de siembra directa. Pero ¿qué es lo que se hace? Se hace una caracterización de un lote. Por ejemplo, acá tenemos un lote con 3 sectores claros, digamos. Zonas más fértiles que son verde oscura, ¿ok? Zonas amarillas que son media fertilidad, y zonas rojas que son con algún problema de fertilidad. Fertilidad química, física o microbiológica, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace manejo sitio específico. Por ejemplo, si a este lote habría que fertilizarlo con, pónganle, nitrógeno, ¿qué es lo que se hacía antes? Antes se hacía un muestreo, se sacaba un promedio y se decía, bueno, este campo necesita 80 kilos de urea por hectárea, por ejemplo, ¿no? Bueno, hoy se toma una muestra en el sitio más pobre, una muestra en el sitio, una o varias, en realidad se toman varias, no se toma una, pero se muestrea bien cada sitio, ¿no? De calidad 1, 2 y 3, y se puede cargar la información con cuánto necesita de urea las zonas que están en verde, o quizá no necesitan nada, las zonas que están amarillas, y cuánto lo que están en las zonas rojas, ¿okay? Entonces lo que se hace es una aplicación precisa de fertilizante. Por ejemplo, esta es una de las prácticas que se puede hacer, en donde esta parte a lo mejor requiere 15 kilos por hectárea, la zona amarilla 40 kilos por hectárea, y la zona roja requiere 60 kilos por hectárea de urea. Entonces, a través de un dosificador variable de fertilizante, se puede manejar perfectamente el balance de nutrientes en todo el campo, previa caracterización, ¿no? Que es esto, ¿no? ¿Ah? Bueno, segundo, se están empezando a aplicar drones aplicadores para sitios donde haya manchones de determinadas malezas, por ejemplo. Que antes había que hacer todo un pisoteo, todo un movimiento de un mosquito, de un pulverizador de arrastre, para a lo mejor ir y actuar sobre 5 hectáreas. Bueno, hoy existe esto vuela, no genera compactación, no molesta el cultivo, no genera pérdida, y se está empezando a utilizar. Quizá no en el Chaco, pero sí en algunas provincias cercanas.
Esto sí se está utilizando hoy muchísimo. Esto es un sistema que se llama Weedit. Weedit tiene, esto es un, para que ustedes sepan, chicos, esto es un mosquito o un pulverizador autopropulsado, ¿no? Esto aplica de todo: herbicida, insecticida, fertilizantes líquidos, etc. Bueno, en el caso de las malezas, por ejemplo, esto es un gran avance porque redujo la cantidad de aplicación y la cantidad de productos que se aplican a un lote. Por ejemplo, en estos lotes semilimpios, en donde hay manchones o plantitas salteadas de maleza, ¿no? Lo que se logra es que tiene un sistema láser, tiene un lector infrarrojo o láser, hay dos tecnologías distintas, y hay otro que hace un mapeo instantáneo de las malezas, y va abriendo pico por pico al momento exacto donde está pasando por arriba de la plantita de maleza. O sea, tiene un beneficio económico gigantesco porque se ha reducido impresionantemente el costo por hectárea, y segundo, que tiene un impacto mucho menor para el ambiente, porque antes habían todos los picos con un determinado caudal y vamos, muchachos, y había un montón de herbicida que se perdía, que no tocaba ningún punto verde, ninguna maleza, ¿entienden? Y bueno, hoy con esta tecnología se ha disminuido el impacto ambiental por parte de herbicidas terriblemente. Bueno, esto no importa, esto es un monitor, típico monitor de siembra de una sembradora, en donde también puede hacer dosificación variable de semillas, pero bueno, no importa. Hasta aquí es mi charla. Creo que si les puse mucha info, les pido perdón. No, buenísimo, Diego, están muy, muy buenos los datos. Está bueno el tema de terminar con los mitos, porque el tema de las hojas es algo muy hablado, por ejemplo, y está bueno terminar con eso. Esto, por ejemplo, el uso de las tecnologías es también algo inevitable. Justamente estamos hablando de que por la demanda es algo que se necesita y es más económico, trae un montón de beneficios. Bueno, no sé si alguno de los que está presente tiene alguna pregunta. Si la tienen, levanten la manito aquí en su micro. Yo te voy a preguntar por el tema, hoy hablaste sobre el acuerdo entre provincias, eh, el acuerdo entre Salta y Chaco. ¿Qué puedes decir de estos acuerdos? Yo, hasta lo que sé, por ejemplo, en el caso Chaco-Formosa, creo que comparten una extensión de bosques entre las dos provincias. Y bueno, Formosa está teniendo problemas porque es como que mucha deforestación o algo así. ¿Cómo es el tema este de los acuerdos que hacen entre las provincias? No sé si tenés info sobre eso. Bueno, no, lo que yo me refería en realidad fue, y se lo voy a mostrar el sábado que viene, en la parte de ordenamientos territoriales provinciales, digamos. Cada provincia se tuvo que enmarcar dentro de la Ley Nacional de Bosques. La ley nacional de Bosques es la 26.331, y cada provincia hizo su ley de ordenamiento territorial. En nuestro caso es la ley 6409, que es la ley de ordenamiento territorial, que al mismo tiempo tiene un decreto reglamentario por el cual se hace, ahí se ponen fueron puestas todas las pautas, ¿no?, de distintos tipos de planes de manejo de bosque y demás, y se hizo un mapa de la provincia del Chaco, por ejemplo, obviamente en el Chaco, con 3 colores, como les mostraba recién, pero rojo, amarillo y verde, ¿ok? Ese es el mapa de ordenamiento territorial. En las zonas verdes se puede realizar cambio de uso de suelo. Cada predio tiene un porcentaje sí o sí que clausurar de bosque, o sea, no es que si yo tengo 1000 hectáreas en zona verde, no puedo desmontar las 1000, puedo montar solamente 700, y 300 hectáreas, o sea, el 30% lo tengo que conservar como un bloque de bosque o como cortinas forestales. Que las cortinas forestales también tienen una cierta controversia, ¿ok? Pero bueno, te cuento una anécdota. Cuando se armó el decreto reglamentario del 6409, se le dio participación a distintas organizaciones ambientales, eh, no solamente ambientales, todo lo que es relacionado a los bosques, COFEMA y demás, bueno, no importa. Son
varias organizaciones que participaron para decidir qué parte del Chaco era verde, qué parte era amarilla y qué parte roja, y cómo se iba a realizar el manejo de todo tipo de planes forestales y de la actividad forestal. Bueno, Greenpeace trajo la propuesta de las cortinas. Cortinas principales cada 700 metros, que son las que van de este a oeste, y cortinas secundarias, que son las que van de norte a sur, cada 1500 metros. Digamos que la provincia de Chaco, para darle con el gusto a que Greenpeace puso algo, dijeron, bueno, sí, dale, vamos a poner así, como está bueno lo que ustedes están proponiendo. Y en realidad después, cuando se empezaron a hacer los primeros proyectos de cambio de uso de suelo, se empezó a ver de que las cortinas forestales van perdiendo cierta superficie a través de los años, en algunos casos a propósito, ¿no? O sea, porque la cortina tiene una gran superficie de pérdida por competencia con el lote. De una cortina a donde comienza el cultivo, hay veces que la cortina te compite 50, 60 metros, entonces lo que hacía era restarle superficie específica del lote. Comenzaron a hacer unas especies de corte de raíces para poder lograr que las raíces de los árboles no se extiendan mucho para el lado agrícola. No funcionó. Entonces, bueno, algunos productores empezaron despacito, año por año, a comerle 5 metros a las cortinas, 10 metros a las cortinas, y se convirtió en un problema, porque es muy difícil de detectar para la dirección de bosques esa pequeña, digamos, porción que se va sacando todos los años, digamos. Entonces, bueno, esto es un tema. Y hay una cosa que está mal en cuanto a Santiago del Estero, Chaco y Salta, digamos, en los límites, porque Salta toma como zona verde todo el límite contra el Chaco, ¿ok? Lo toma como zona verde, de hecho ellos, es impresionante ver la imagen satelital, porque Salta llega con agricultura hasta exactamente el límite del Chaco, y del límite del Chaco para acá está todo bosque, en donde solamente te dejan hacer actividad silvopastoril. No está bueno tampoco, porque a través de los años también se han dado cuenta que en la práctica silvopastoril, ¿qué es el silvopastoril? Es dejar los árboles más altos, ¿ok? Voltear todo lo que es el sotobosque, que vendría a ser el arbustal, y reemplazar el arbustal por pasturas, generalmente gatón panic, grama rhodes, y bueno, ciertas pasturas adaptadas. Se dieron cuenta de que en realidad, primero, desde el punto de vista ambiental, quizás sea algo positivo, porque hay una interacción ahí positiva entre determinadas especies, principalmente leguminosas, con respecto a la pastura, le mejora mucho la condición de fertilidad de nitrógeno, pero se dieron cuenta de que tiene un costo altísimo de mantenimiento. Todos los años tenés que entrar a bajar el renoval, porque el renoval que tenemos en el Chaco es súper agresivo. De un año para el otro te empieza a venir a Tusca el garabato y el aromo como loco. Entonces tiene un gran impacto. No tenían cómo hacer tratamientos a las pasturas. Si tenían algún ataque de alguna plaga, por ejemplo, ahora está viendo mangas de langostas. Esas mangas de langosta, donde se sientan, comen todo. Bueno, no tenés la chance de hacer ningún tipo de control sobre esas plagas, etc. Bueno, en fin, a lo que iba yo con eso, que no hubo acuerdos, pero porque no se sentaron en conjunto, digamos. Santiago del Estero toma toda el área contra el Copo como probable de deforestarla. El Copo es el parque nacional más grande que tenemos en el norte, sacando la Fidelidad, que todavía no sé bien la Fidelidad si está como parque o como reserva, no sé bien, pero ahí estaba. El Chaco tiene sobre todo lo que son reservas y parques, a los 500 metros no podés desmontar nada. Sin embargo, Chaco contra el Copo puede desmontar, o sea, hay algunas cosas que entre provincias no articularon bien. Estoy hablando hace 2008, que fue donde salió el decreto 6409. Ahora, lo que es actividad forestal lo vemos si querés el sábado, ¿ok? Porque yo no sé bien a qué te referís vos con que había problemas de controles de deforestación, y sí, es muy difícil, porque la deforestación tiene dos tipos: la que se hace para pasar a agricultura, ¿ok?
y la que se hace para hacer un aprovechamiento forestal, digamos. O sea, en donde se entra al bosque y se corta quebracho colorado o blanco y se lo pega y se lo lleva, se lo cargan camiones y van a las tanineras, por ejemplo, o van a complejos carboníferos, o sea, a establecimientos donde hay baterías de 15, 20 hornos de carbón, por ejemplo, el quebracho blanco. ¿Entendés? Pero bueno, eso por ahí lo vemos el sábado. Sí, podemos preparar. Yo creo que es como, digamos, hay una reserva en la que se está haciendo este trabajo de deforestación, que por ahí estaba siendo muy criticado también, pero de última lo podemos buscar y verlo en la próxima charla para ver qué podemos sacar de eso. Bueno, pero está bueno porque, por eso está buena, va a estar buena, digo yo, la charla que viene, porque ustedes se van a dar cuenta de que lo peor que puede haber para un bosque es no tocarlo, dejarlo como un cementerio de árboles, digamos. Al bosque hay que intervenirlo, ¿no? O sea, de hecho, hay algunos individuos que hay que sacarlos para darle lugar a otros individuos de mejor calidad que vengan, digamos. Visto, o sea, no solamente visto desde el punto de vista forestal, visto desde el punto de vista ambiental también. O sea, no podemos hacer de nuestros bosques un museo. Primero que son fuentes de recursos, ¿tá? Son fuentes de recursos para la gente que vive en esos campos. Si no lo dejas tocar el monte y lo estás condenando a la pobreza, o sea, no lo dejas desmontar, no lo dejas implantar pastura. Ahora, no le dejas hacer un aprovechamiento forestal y el tipo ese, ¿sabe lo que termina haciendo? Le termina vendiendo el campo a cualquier empresa que venga de Buenos Aires, Córdoba o extranjera. ¿Sabe lo que hacen los tipos? Tuman todo el monte y le meten soja, maíz, bla, 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 pagan la multa, ¿me entendés? Porque al pobre tipo este que tiene, le adjudicaron 1.250 hectáreas no sé, en la zona de Fuerte Esperanza, no lo dejas tocar el bosque. ¿Qué hace el tipo? Y lo vende mal, lo vende a $200. ¿Me entendés? Viene, no te voy a nombrar ninguna empresa, pero viene cualquier empresa grande, te lo compra por $200 y paga $200 la multa. Y te lo tumba todo. ¿Entendés? ¿A dónde vamos? Es todo un tema, digamos. Es un recurso y hay que aprovecharlo. Bien, bien y favoreciendo ambientalmente a ese bosque. Que no es difícil, digamos, ¿entendés? Pero hay que tratarlo. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias a los Gracias. que estuvieron. Nos vamos a encontrar entonces el próximo sábado para seguir con el tema. Muy buenos los datos, muchísimos datos, sí, muchos datos. Pero increíble, muy bueno, a mí me encantó. Ahí hay un mensaje. Bueno, muy buena charla, dicen los chicos, así que Gracias. muy, muy bueno. Bueno, entonces nos encontramos en la próxima. Dale, nos encontramos el sábado, dale. Buenísimo. Chao. Bien. Chao.